Buenos días a todas y todos. Esperemos que se integren algunos otros compañeros más adelante. Ya he dejado aviso en el grupo de WhatsApp para que den prioridad a integrarse. Mientras tanto, para no, digamos, para ahorrar un poco más de tiempo, para optimizarlo, quiero presentarles a nuestros dos ponentes de este módulo en torno a la hermenéutica bíblica. Tengo el gusto de presentar a la doctora Jutta Battenberg Galindo. Ella es doctora en teología por la Universidad Javeriana de Bogotá. Estudió teología en la Universidad Iberoamericana y, entre otras cuestiones, ha sido profesora de teología durante mucho tiempo en el Centro de Estudios Teológicos de la CIRM, en la, en la Facultad de Teología de la Universidad Iberoamericana, entre otros institutos. Ha sido profesora durante mucho tiempo en IMDOSOC y nos hace el favor de acompañarnos en estas 4 sesiones sobre Biblia. Ella tiene distintas responsabilidades, entre ellas representa Catholic Theological Ethics of the World Church, un movimiento a nivel internacional y que tiene presencia en Latinoamérica, de organización de teólogos moralistas del mundo. Igualmente forma parte del Seminario de Ética Teológica ECEOS de la Universidad Iberoamericana. Te damos la bienvenida, Yuta. Si omití alguna otra cuestión, te pido una disculpa. No, está perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Yuta. Y también tengo el gusto de presentarles a José Edgar Alarcón Manrique. Es profesor de teología y del área de humanidades, investigador y director de la Corporación Tepiapa, investigador y gestor de proyectos en la región de La Guajira, magíster en teología, licenciado en teología y bachiller en filosofía. Eh, Ha gestado distintos horizontes de ciencia crítica y credibilidad. Su experiencia durante los últimos años como profesor le ha permitido acompañar asignaturas del saber ético y del humanismo crítico complejo. Cuenta con habilidades en métodos hermenéuticos que permiten establecer puentes de comprensión en las tareas de la teología, la filosofía, la sociología y la psicología. Ha realizado además tareas teológicas en las áreas fundamentales de esta ciencia histórica, como también ha seguido consolidando los diálogos con la pedagogía y la ciencia sociológica. Sus estudios profesionales abarcan la licenciatura, el bachiller en filosofía por la Universidad Pontificia Javeriana, con una tesis sobre el relato de la resurrección de Jesús, la licenciatura en teología también por la misma Universidad Javeriana de Bogotá, y la maestría en teología en la misma universidad en 2012, con una tesis sobre la significatividad de la conciencia teológica en los vivientes del VIH. Pues les damos la bienvenida a nuestros dos ponentes de este módulo sobre hermenéutica bíblica y profetas, y les dejamos cámaras y micrófonos. Bienvenida, Yuta, bienvenido, José, bienvenida, Yuta. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Y pues vamos a iniciar haciéndoles un pequeño recorrido de qué es lo que vamos a ver durante estas 4 sesiones. José, si nos ayudas con eso, por favor. Mientras José comparte, yo les quiero pedir que cualquier duda o pregunta que tengan en cualquier momento, levanten la mano si es que saben cómo se hace en la plataforma y si no, simplemente abran su micrófono y hagan su pregunta para que no se nos quede pendiente. Y por otro lado, si hay algo de interés particular de ustedes, que también nos lo comentan. Yo hice una maestría en educación en donde estrictamente uno de los métodos es llegar sin temario. Uno llega en blanco preguntándoles a los estudiantes qué quieren saber y sobre eso se monta el temario. Esto es difícil que lo acepten las instituciones, entonces traemos un temario puesto, pero
estamos abiertos a cualquier preocupación o intención, deseo de parte de ustedes. Y pues ahora sí vas, José, por favor. Muy bien, hola, hola a todos. Un placer, muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Bien, vamos a hacer un plan, marcar el horizonte de nuestros encuentros virtuales. Por sugerencia de las directivas, han decidido que tengamos una conversación en torno a la hermenéutica bíblica social, específicamente analizando todas las obras proféticas del Antiguo Testamento en esta gran y hermosa tradición del pueblo judío, ¿sí? Pero para trabajar esta hermenéutica bíblica junto con Utah, hemos construido, pues vamos a ver qué puede salir y cómo ustedes lo pueden recibir, una idea nueva de hermenéutica bíblica que se podría robustecer si ustedes lo ven pertinente y si se vinculan, se enganchan en estos procesos de investigación y de formación. ¿Cuál es esa idea nueva? La hemos denominado la intersección teosocial. Tenemos teodiceas. En el mundo griego tenemos teopolíticas en el mundo contemporáneo moderno, tenemos teocracias en el mundo moderno contemporáneo, pero curiosamente, si ustedes hacen una revisión exhaustiva en la búsqueda Google o en algunas plataformas de investigación, no tenemos esta línea que nosotros creemos existe muy arraigada al oficio del profeta y que amarra fundamentalmente nuestra idea de intersección, que es lo teosocial. Entonces, estamos aquí ante una novedad, o como diría Francisco, un primerear. Entonces, invitarlos a ustedes a que nos aprovechen, a que pregunten, a que estén dispuestos a ver estas propuestas hermenéuticas. Esta intersección entonces surge a partir de la lectura muy juiciosa que vamos a tener en las siguientes semanas. Uno, frente a los referentes proféticos. Sí, es necesario. ¿Qué es esto de profeta? Y pues diciéndoles a ustedes, algunos serán conocedores, el término profeta es un término que proviene de el griego, pero en el hebreo no existe profeta como lo representa socialmente el griego, sino que los pueblos hebreos hablaban de Nabí. Ya vamos a ver qué es eso, lo vamos a ver. Pero tenemos unos antecedentes a Amós, a Isaac, a Isaías. ¿Quiénes son estos? Algunos hablan de Elías y Eliseos, pero en la búsqueda hermenéutico-bíblica de rigor, y aquí tenemos a base a Fonrad, tradiciones proféticas del pueblo de Israel, un gran exégeta de los profetas, conocedor del Antiguo Testamento, nos habla de otros autores que vamos a profundizar y a conocer. Y luego, pues, trabajar los profetas mayores y menores. Después tendremos un análisis sobre los referentes sociales. ¿Qué es esto de sociedad? ¿Por qué hablamos de justicia? ¿Por qué hablamos de sociedad? ¿Por qué hablamos de derechos? Etcétera. Por lo tanto, y esa será nuestra conversación introductoria hoy, poder acercarnos a los referentes sociales, cómo entender las dinámicas sociales en medio de este tejido de ideas, de constructos y de pilares que establece una sociedad para subsistir y continuar en el tiempo. Allí, dialogando con los profetas y la sociedad, con la doctora Yuta, hemos previsto que hay unas intersecciones, unos lugares de encuentro entre los profetas y entre la teoría social. Contexto social, justicia, promoción de la igualdad, crítica a la opresión, conversión, etc. Estos elementos de la intersección son el interés de los profetas y es el interés de una sociedad. Por lo tanto, creemos que leyendo muy juiciosamente, si nos lo permiten, con un juicio, con un rigor y a través de la iluminación de la fe, podemos recrear
elementos o estos valores fundamentales para la doctrina social de la Iglesia, que son la justicia, el derecho, el bienestar, el desarrollo, la persona, la sociedad, etcétera, etcétera. Bien, tendremos unas lecturas y toda lectura hermenéutico-bíblica tiene esta diversidad de lecturas, la tipológica, la ética o moral, la analógica y la alegórica. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a los profetas, pues haremos eso, hermenéutica bíblica, para poder desentrañar el texto, identificar las intencionalidades del agiógrafo o de los agiógrafos, y pues en una lectura tipológica, analógica, alegórica o moral, obtener, obtener la actualización del texto escrito para interpretarlo contemporáneamente. Por eso nuestra propuesta procura hacer una epistemología, y lo que vamos a hacer, una epistemología de la hermenéutica bíblica, unos referentes y un análisis social, una lectura hermenéutica de los profetas aplicando las intersecciones y por último, la última sesión será eso, los mensajes por recuperar. ¿Será que existen algunos mensajes de Amós, de Habacuc, de Ezequiel, de Jeremías que tendríamos que recuperar? Y creo que la respuesta sería eh, totalmente afirmativa. Pues bueno, si es así, la pregunta aquí es, ¿qué tenemos que recuperar de esos mensajes, de de esas prácticas, de esas construcciones que pueden robustecer la fe y pueden abrir horizontes para procesos de transformación social y de continuidad del proyecto del reino de Dios en la historia? Muy bien, no sé, Judith, si quieres agregar algo más para iniciar. Gracias. No, nada más como puntualizar que estamos acostumbrados, gracias a la formación, a la educación y el ambiente en el que hemos vivido, a que todo está separado y como si un aspecto no influyera en los otros. Eh, Nos hemos individualizado a tal grado que si yo me fracturo la mano derecha y necesito que me la operen, resulta que, y esto es real, le pasó a una amiga, fue con un ortopedista y le dijo, sí, sí necesitas fractura, pero yo no te la puedo operar porque yo soy experto en mano derecha y tu mano fracturada es la izquierda. No. Y ya dejen de estar pensando en lo emocional, en lo afectivo, en lo social, en cómo realmente todo está influyendo unas con otras. Y la invitación de abordar este tema también es ir viviendo como, si bien esto surge en un contexto concreto y específico con la manera de entenderlo, allá y entonces se traduce a palabras más o menos que entienden cuando se traduce la Biblia, y ahora tenemos que reinterpretarlo nosotros para darle el peso real que tiene. Y entonces sí, vamos a empezar con los profetas y su dimensión teosocial. ¿Y por qué hablamos de dimensión teosocial? Miren, francamente, aunque una persona sea atea, tiene una idea de quién crea, aunque sea solo casualidad. Al final de cuentas, lo que entendemos por Dios es este ser que es superior totalmente a nosotros y el que es responsable de la realidad del mundo en el cual estamos habitando. Para algunas culturas va a ser de las situaciones que se viven, para otras no, pero en todos existe esta situación, no necesariamente que crea de la nada, sino que crea sino que ordena algo que está previamente desordenado. Entonces, aunque sea ateo, existe esa idea. Por lo tanto, en todas las personas se puede hablar de esta dimensión teosocial, aunque no reconozca ningún Dios. Y todo lo que conocemos influye en lo demás, pero uno de los aspectos que más va a influir tiene que ver con la interpretación, con el conocimiento, con la visión que tenemos de Dios.
Por eso es que no es algo, una realidad separada, sino que va a estar perfectamente integrada. José, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor? José, la siguiente lámina, por favor. Creo que está atendiendo algo en la universidad. Una disculpa. Perdón. Gracias. Entonces, vamos a hablar de qué son como estos profetas y qué entendemos por profetas. Y lo primero que vamos a tener que hacer es quitarnos la idea que tenemos hoy en día de estos personas que adivinan el futuro, que nos van a decir que ya se viene el fin del mundo, que si va a temblar, que si quién iba a ser el papa. Entonces, todas estas personas que dicen que pueden adivinar el futuro y que desde ahí eh, adquieren cierta credibilidad. Y aunque no les creamos, a mí me maravilló ver que hay una mujer que sale en redes sociales y que ella decía quién iba a ser el papa, y aunque nadie creía en ella, perdón, el número de personas que entraban a visitar y escuchar lo que decía era impresionante. Y claro, a más número de personas que entren, las páginas de internet les pagan dinero. Entonces, resulta que le estamos haciendo que ella gane dinero por decir cosas que ni siquiera son ciertas, pero que de alguna manera al morbo del ser humano llama la atención. Esto no es un profeta en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo que se va a ir relacionando o verbalmente definiendo como profeta son hombres que están profundamente llenos del misterio de Dios y que son capaces de hacer esta intersección, o sea, de ver la realidad que están viviendo, pero también entender al Dios en el que están creyendo. Específicamente, en este caso, tiene que ver con el Dios de los hebreos, que posteriormente pasará a ser el Dios de Jesús. Y entonces, en la historia que vemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a ir viendo una serie de relatos donde empezamos con estas grandes figuras de Elías y Eliseo, en donde son impulsados por el misterio de Dios a hacer algo que no necesariamente ellos quieren hacer, porque se consideran simples mortales, insignificantes, que no tienen ni el conocimiento ni el peso como para que los demás le hagan caso, y que sin embargo siguen las instrucciones de Dios, confían en Él y avisan y le muestran al pueblo dos aspectos fundamentales. Primero es en qué están fallando al proyecto que les ha propuesto Yahvé por medio de Moisés. Lo que les hace ver es que no lo están cumpliendo. Y después de esto, no solo denuncian las irregularidades, sino que siempre van a estar anunciando la esperanza, el amor incondicional de Dios por todos los seres humanos. Los profetas son las grandes figuras del mundo hebreo. Si ustedes ven su Biblia, en el Antiguo Testamento la tenemos dividida en la Torá, que es fundamental leerla, pero después vienen los profetas. Y ya luego de rebote, los otros escritos. Pero lo importante es el profetismo. Y así como los tenemos en la Biblia, los tenemos divididos en profetas mayores y menores, cuando ya ellos directamente están contando, escribiendo lo que nos quieren decir, y como profetas mayores quedaron los que escribieron mucho, y como profetas menores los que escribieron menos. Esto es por el número de cuartillas que escribieron. No sé si quieras anexar algo más, José, o pasamos a la siguiente.
Sí, aunque esto lo vamos a ver la otra semana ya, estudio directo ya de profetas, yo quisiera que vieran la ilustración que les compartimos, ¿sí? Normalmente hemos dicho que los profetas son hombres, son masculinos, son barbados, casi que se representarían a esta ilustración, ¿cierto? Pero alguno de ustedes quisiera de pronto abrir el micrófono y decir, ¿por qué nos asocia, digamos, esta ilustración al oficio de profeta del pueblo hebreo? ¿Por qué sería alguien de pronto así? Súbitamente tendrá alguna información. Apliquemos la mayéutica. Razón tenía Platón, algunos tenemos alguna información que decir. Han visto, ¿no? Que es hombres y excluimos el papel de las mujeres. Y hay profetas. Pues por el Paul, contexto en el que se vivía, ¿no? gracias, Me Paulo. refiero, es decir, que el rol de la mujer en aquel entonces, como todavía se sigue manifestando en la actualidad, pero en aquel entonces pues no era tanto valorado Mm, y bueno, se entendía que Dios se revelaba, que comunicaba a la humanidad a través de varones, ¿no? claro, gracias, Paulo. Pero entonces, ¿dónde dejamos a Débora? ¿Dónde dejamos a la hermana de Moisés? Que fueron importantísimos para el proceso de consolidación de pueblo y también de confirmación de que Dios, Yahvé, está actuando. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, miremos un poquito eso, el contexto. Por eso es importante acercarnos a la teoría social para determinar perfil, qué perfil nos permite llegar a leer a los profetas, ¿cierto? Esta imagen ya es un estereotipo. Y entonces queremos con ustedes por eso entrar con la teoría social, cómo es que surgen las sociedades, cómo es que surgen los roles, cómo es que surgen las normas para comportarnos, cómo es que surgen las instituciones sociales y poder entender que un, comillas, naví, que luego se le atribuye profeta, uno es una institución, pero también es un oficio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como recordarles es este estereotipo. Por otro lado, entonces acercarnos ya a esto, a la teoría social. Judith, si quieres como unas palabras generales para la introducción, para luego ya irnos a esa intersección y entrar al detalle de nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, José. Sí, con todo gusto. A ver, desmenuzamos la realidad o el conocimiento para poderlo entender, pero solo es para entenderlo. Hay que considerar que todo esto está integrado y se aglutina en un mismo grupo humano o en una misma persona de manera particular. Y entonces, bueno, ¿cuáles son todos estos referentes sociales? Primero, lo que es la persona en sí misma, pero la persona nunca ha existido aislada del resto de la sociedad en la cual se encuentra. Es decir, ustedes y yo tenemos la definición de quiénes somos nosotros y quiénes son los demás por el ambiente en el que crecimos. Ese nos enseñó qué es lo correcto y lo incorrecto, lo propio y lo impropio, lo pertinente o lo impertinente, dependiendo de mil variables, el sexo con el que uno nace, la situación socioeconómica, el ambiente si es rural o citadino, el país, el idioma, en fin, hay mil variables que van a marcar los roles sociales que ocupamos en el mundo. Es decir, para poder funcionar, cada quien tiene que realizar una tarea diferente y eso no está mal, eso es necesario, eso es conveniente. El problema es que los roles los hemos usado a lo largo del tiempo para jerarquizarnos de tal manera de privilegiar algunos grupos y disminuir o someter o explotar y abusar a otros grupos humanos. Insisto, el rol de suyo es necesario. Lo que está mal es la interpretación que le hemos estado dando a esos roles sociales. Y con todo respeto, ¿ustedes qué creen que extrañaríamos más para los que somos citadinos? Porque ustedes creo que están en un ambiente rural.
que no trabaje durante una semana la presidenta o que no trabajen los barrenderos. No, o sea, nos afecta muchísimo más. Ahora, nos vamos para que podamos funcionar desde muy temprano. Fue necesario poner normas, poner leyes. ¿Y por qué se ponen las normas? Pues que descubrimos que todos los seres humanos tenemos distintas maneras de entender el mundo y lo que solemos hacer es pretender imponer la nuestra porque la nuestra es la buena, la correcta, la pertinente, y esta normalmente se va a estar fundamentando en mi propio egoísmo. Entonces, por eso es necesario poner normas para que nos ayuden a autorregularnos y evitar que nos atropellemos unos a otros. Ya llegaremos a las normas, no crean que todas han sido perfectas. Ahora, para que se puedan funcionar las normas necesitamos instituciones que nos organicen, eh, que nos ayuden a dar un orden y una estructura para que podamos funcionar. Y mientras más grande es el grupo humano, pues estas instituciones tienen que ser más eficientes y más robustas. Y todos estamos metidos en las relaciones sociales. No hay manera de no tenerlas. Aún el no quererme relacionar con alguien es una manera de estarme relacionando con ese alguien. Y además de todos estos referentes sociales, los humanos ritualizamos la vida. Frente a esta incertidumbre con la cual vivimos, que normalmente no la pensamos mucho, pero estrictamente ni ustedes ni yo tenemos certeza de estar existiendo los próximos 10 minutos. No sé si me da un infarto, no sé, si me cae una bomba, no sé si hay un temblor y se cae el edificio en el que estoy. O sea, en realidad los humanos vivimos en la absoluta incertidumbre. Evitamos pensarla para que no nos genere angustia. Y una de las maneras de tratar de jalar certezas tiene que ver con la ritualización, porque a la hora que vemos cómo funciona el universo es cíclico, es ritual. Cada determinado tiempo se va a repetir lo mismo. Tenemos noche, sí, pero también tenemos día. El tiempo que nos dura la noche y el día depende de en qué hemisferio estemos. Eh, ¿Sí son hemisferios? No, no es hemisferio, es el otro. El que es acostadito, el que sale del Ecuador hacia los polos. Dependiendo en qué posición esté, pues los días me van a durar más o me van a durar menos, pero se puede medir. Todos sabemos, y gracias a hombres muy inteligentes que lo observaron en la antigüedad, observaron que el sol ocupaba el mismo lugar para salir, siempre más o menos en la misma fecha, y eso generaba condiciones meteorológicas que a ellos les permitían prever cómo es que había que trabajar la tierra para tener alimentos. Es decir, la tierra se mueve rítmicamente y este ritmo nosotros también lo hemos ritualizado para compartir, para disminuir la angustia existencial que tiene que ver con la existencia. Vamos a la siguiente, José, o si quieres aumentar algo. Estoy teniendo cortes de luz, entonces de pronto voy a tener algunas pequeñas eh, inconvenientes, pero estoy acá. Por favor, tómenle screenshot, tómenle una foto, porque estas son las categorías que vamos a tratar de despejar en la jornada de hoy. Contexto social, ¿qué es esto? Vamos a ver. Justicia. ¿De dónde sale la noción de justicia? ¿Por qué la promoción de la igualdad en los contextos sociales? ¿Por qué algunas personas elaboran una crítica a los sistemas de opresión? Y eso, ¿cómo ocurre en los profetas? ¿Qué es esto de conversión? ¿Qué es esto de invitación y exhortación a la unidad?
¿Qué es esto de coherencia de vida? ¿Qué está relacionado con las normas? ¿Qué es esto de normas y derechos? Y evidentemente la noción de tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Que en nuestro horizonte, nuestra red vinculante y significante, la llamamos escatología. Estas son las intersecciones que vamos a desarrollar durante nuestro curso para quedar equipados en una lectura hacia nuestros profetas. Muy bien, pues aquí ya entraríamos a desglosar, Yutita. Entonces, eh, gracias por tu compañía. Creo que continuarías con tus otras ocupaciones. Si quieres decirles algo más a nuestros oyentes, interlocutores, aquí estamos. Perdón, tengo el micrófono apagado. Eh, sí, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Ok, No, hasta ahorita no, gracias. Sigamos. ok. Yo sí les quiero pedir que piensen, y no sé si te puedes regresar, José, un poquito a la presentación. En la presentación anterior, donde tienes cómo vamos a ir manejando el curso, porque lo que queremos es invitarles a que ustedes se metan en el texto y que precisamente se hagan estas preguntas. ¿Sí me ayudas, José, con la Claro que otra sí. presentación? La, la anterior, porque ya aquí No, no, arrancamos bueno, a profundizar. si quieres la siguiente, la que les pediste que tomaran un screenshot para que no te vayas a la otra presentación, Ok, perfecto. donde tienes el Esta. óvalo, esa. A ver, ¿qué es lo que les vamos a pedir para que lo vayan pensando desde ahorita, para que vayan presentando ustedes en la tercera y la cuarta clase? Queremos pedirles que escojan un profeta. Empezamos con Isaías, que está muy largo, Jeremías, que también es largo, Ezequiel, que también es largo, pero tenemos otros muy cortititos como Joel, como Miqueas, o algunos que nos suenan muy interesantes como Oseas o como Amós. Y que con esto que tienen aquí, traten a la hora que están leyendo el texto, se pregunten cuál es el contexto social en el que está viviendo el profeta. Si algo está empujando hacia buscar justicia o promoción de la igualdad, si está criticando la opresión de su tiempo, si invita a la conversión y a a la unidad y a la coherencia de vida, si por ahí podemos entrever normas y derechos, y si tiene algún tipo de visión escatológica. Ahora, no se asusten, por favor, que no sea razón para no presentarse. Esto lo vamos a tener listo José y yo, pero es mucho más rico si ustedes mismas, si ustedes mismos intentan meterse a algún tema, digo, perdón, en algún profeta. No se busquen el más largo, búsquense el más chiquito o el profeta que les ha llamado la atención, porque al final de cuentas, ustedes y nosotros, incluyendo a Alejandro y a José, somos hombres y mujeres de iglesia y no nos son totalmente indiferentes los profetas. Y de repente tenemos citas por ahí que no son altamente significativas. Entonces, tomemos la cita, tomemos esa cita que viene en un profeta que me gusta y tratemos de ir buscando. Y si no les encontraron nada, está bien. Pero sí quisiera pedirles que intenten darse el tiempo, intenten poder hacer esa aproximación.
El aproximarnos al texto bíblico con una clave de lectura nos modifica radicalmente lo que vemos en él. Y creo que a José se le fue la señal. Entonces voy a seguir yo. Entonces, ¿cuándo cuándo es que hablamos? Espérenme un segundo. Estábamos aquí y vamos un poquito por acá. Esto es como una visión generalizada de los profetas. Déjenme pensar porque yo ya no sé si estoy en la presentación correcta o no. ¿Ya se conectó José? No, ¿verdad? Todavía no, Yuta. No, ok. Entonces, si no era esta y era la otra, no importa. Eh, los profetas se van a ir apareciendo en distintas épocas de la historia del pueblo de Israel. Seguramente no son todos, son los que conocemos. Y cada uno de ellos va a estar hablando de un momento distinto. Tenemos en un principio cuando están saliendo de Egipto y se están moviendo hacia la tierra prometida a Moisés, que es conocido como el profeta, pero también ya les decía a José hace un momento que está su hermana Miriam, que es considerada también profetisa. El profetismo, si bien nos han llegado datos de menos mujeres que de varones, sí vamos a tener en la historia de Israel presencia de mujeres significativas que siempre han estado por ahí pululando. Después vamos a ver en esta época idílica que va del año 1200 al 931, donde se viven la gran época de los jueces de Israel, donde vamos a tener grandes figuras como Débora, Samuel y Natán. De ningunos ellos vamos a tener propiamente historias escritas por ellos, sí nos están narrando la historia. Después tenemos al famosísimo rey David, cuando empieza la monarquía unificada, su hijo Salomón, su hijo Jeroboam y la presencia del reino de Israel que va a durar del año 931 al 588, cuando van a ser deportados hacia Babilonia. Y aquí ya empezamos a ver una presencia más significativa e insistente de profetas. Todos recordamos a Natán, el que está en la época de David, el que le dice que no está bien lo que hizo con la esposa de Urías. Pero van a ir apareciendo otros. Elías, Eliseo, Amós, Oseas, en el reino de Israel, es decir, en el reino del norte, porque ya se nos separaron los dos reinos, y en el sur tenemos a Isaías, a Miqueas y a Sofonías. Lo que se vive en el reino del norte es diferente a lo que se vive en el reino del sur. Ambos se identifican como el pueblo elegido de Dios, pero son distintos. Y aun cuando vamos a encontrar ciertos discursos muy similares, esto se diferencia. Esto toma otros matices. Personalmente, yo no vengo de tradición católica, yo soy conversa más bien, y en mi búsqueda de tratar de entender cuál era el camino correcto que tenía que seguir, una cita de Miqueas que yo vi en la pared de una sinagoga se convirtió en la gran luz
que me indicaba por dónde dirigirme. Entonces, si me preguntan ustedes quién es mi profeta favorito, pues es Miqueas, ¿no? Para entre la época ya del exilio, vamos a contar con Ezequiel, Habacuc, Abdías, el Deutero Isaías, porque el Isaías, que es el gran profeta de Israel, hoy sabemos que no lo escribe un solo personaje, sino que al menos hay tres manos, porque están relatando tres épocas distintas y nadie pudo haber vivido todo ese tiempo. Malaquías, Jeremías, Zacarías y Nahum. Y los últimos, los profetas, ya que han regresado del exilio, ya que están instalados en el tiempo, vamos a tener a Joel, a Jonás, a Daniel, al tercer Isaías y a Malaquías. Y aquí yo quiero subrayar un aspecto. A Daniel lo vemos y lo entendemos como profeta. Estrictamente, él es ya un escrito apocalíptico. En su momento hablaremos, o al final de la sesión, para aclarar un poco la duda de lo que podemos tener. Espérenme porque yo les estoy pasando esto muy feo. Para que lo vean bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, Aparentemente no. gracias. ¿Qué tenemos con el inicio del profetismo? Tenemos a Moisés, que va a ser el unificador de la identidad de Israel. Estrictamente, el pueblo de Israel, cuando está en Egipto, no es un pueblo unificado. Es como los migrantes que existen ahora en Estados Unidos. Tienen en común que vienen de Latinoamérica y que hablan español. Digo, hay otras etnias, hay otras nacionalidades, pero contra quienes están ahorita es contra los latinos. No es lo mismo ser nicaragüense que ser venezolano, hondureño o mexicano. Nuestra experiencia de vida es distinta, pero tenemos un elemento común que es el idioma. Y junto con el idioma, algunas tradiciones y algunas maneras de entender la vida. En ese sentido, entonces, Moisés es el guía que consigue unificar a todo este grupo abigarrado, se diría eh, académicamente, este grupo de personas que no son un conjunto de suyo, pero que sí se unen, como se unieron las caravanas de migrantes, a salir de Egipto porque las condiciones de vida ya no les son propicias y se están moviendo hacia este lugar prometido, hacia esta tradición que viene desde patriarcas atrás, en donde ellos van a poder ocupar un lugar que les va a ser propio, del cual nadie los va a quitar, donde se van a poder asentar. Perdón, ya no van a tener que estar migrando de un lado por otro. Y por supuesto, el aspecto más importante que les va a otorgar Moisés tiene que ver con la ley. Es decir, cuáles son los mínimos para poder existir como conjunto humano. Y la ley de Moisés son mucho más que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nada más fue para empezar. Hay una serie de leyes que vienen desde que termina el Éxodo, todo Levítico, todo Números y todo Deuteronomio. Vamos a encontrar normas y legislaciones, algunas
referenciadas a Dios, pero la mayoría de ellas tienen que ver con el ser humano. ¿Cómo necesitamos comportarnos los seres humanos con otros seres humanos? Eh, Aparece Miriam, la hermana de Moisés, con una actitud más ligera, menos reguladora, más amorosa, más del gozo de la vida, del canto y de la danza. Eh, Estas otras maneras que tenemos de entender el mundo, que no solo tiene que ir desde la justicia, sino que va desde el cuidado. En ese sentido, el siglo pasado, un autor apellidado Kohlberg hablaba de la formación de la conciencia moral y los criterios que él estaba utilizando eran criterios rígidos de la norma, de la ley, de lo que hay que cumplir. Y va a surgir una mujer apellidada Gilligan que lo va a cuestionar y le va a decir, estás incompleto porque tú no estás mirando la justicia que viene del cuidado. Y esto es lo propio de lo femenino, el cuidar a la creación, el cuidar a los otros para que puedan seguir existiendo. Y en ese sentido, sí, nuestra noción de justicia se tiene que ampliar y no nada más reducirse a la norma, sino ampliar el corazón para ver cómo podemos cuidarnos mejor unos a otros. Judita, Apare- ¿Perdón? discúlpame, quiero pedir excusas. Estoy en un corte constante de energía y hemos perdido esta señal. Agradezco mucho, Judita, que estés continuándolo. Si me permites aquí una referencia. Miren esta lista que estamos haciendo. Estamos sacando los inicios del profetismo. Aquí nos toca despejar muy bien la noción de Naví, que es la expresión hebrea, de Profemi, que es la expresión griega. Lo vamos a ver la otra semana, se los prometo, sin ninguna interferencia y muy buena conexión. Pido excusas de verdad a todo el equipo y a todos ustedes. Pero miremos acá. Si yo les pusiera a ustedes al frente, ¿quién es Moisés? Claro que usted lo podría decir, ¿quién es Moisés? ¿Cierto? Pero ¿cómo llega Moisés a ser el unificador del pueblo judío? Tendríamos que hacer una lectura de qué? De contexto. Ir a la historia y ver de quién habla que predica Moisés, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del Dios que predica y se le transparenta a Moisés? A ver, tengo por aquí una hermana Rocío con otra hermanita. Yo soy, ¿no? Ok, ese sería, digamos, el término griego egosum, ¿sí? Pero en hebreo, ¿cómo se llama? El tetragrama, Yahja. Creo que algunos conocerán hebreo o tal vez no, y por eso está este curso. Miren, ¿será que Moisés habla de Elohim? No. ¿Será que habla de Baal? No. Por el contrario, perdón, Elías es el que enfrenta a Baal. ¿Recuerdan allá en Primera y Segunda de Reyes? Y queda bien mal parado. Perdón por el oxímoron. Bien mal parado. Baal. ¿Cómo se llama el Dios de Moisés? Ya lo dijo en el griego Paulo, muchas gracias. Yo soy el que soy. En hebreo, Yah. En español se traduce Yahvé.
Estamos hablando de la tradición yavista. Pregunta a los oyentes, ¿dónde adquiere Yahvé, perdón, dónde adquiere Moisés ese nombre, ese ser, esa relación? ¿Alguien recuerda la historia? ¿No es Lo en la encuentra zarza? ¿En la zarza ardiente? en Ciudad de México. José, creo que tienes mala señal. Se distorsionó la señal. Sí, efectivamente, ahí. No sé si está José todavía. Sí está, pero se congeló. Ya, Cerró. estoy Creo acá. que ya regresó. Sí, ya regresó. Ya no está. Cerró su cámara, pero no escuchamos su audio. No te escuchamos, Hola. José. José, Ya está oscilando su internet. Hola. Sí, Listo. Pido de nuevo excusas, estoy avergonzado. creo que no. eh, Qué vergüenza, a ver. bueno, yo creo que está batallando mucho José con la señal. Eh, eh, esta visión de cómo efectivamente en la zarza ardiente Yahvé se revela a Moisés, eh, implica una experiencia existencial que ellos están teniendo. Es el que ha estado con ellos, el que está en este momento y el que va a estar siempre. Eh, el pueblo de Israel no fue un pueblo monoteísta desde siempre. Fue un pueblo que estaba en un ambiente politeísta, tenían sus dioses favoritos, pero estaban rodeados de muchos otros dioses y poco a poco fueron jalando a esta noción, primero, de tomar un solo Dios, sin negar la existencia de todos los demás, hasta decantarse totalmente en el propio Dios. Y esto tiene consecuencias. El Dios en el que se cree implica una conducta, implica una manera de ser y de estar en el mundo, implica el cómo nos comprendemos a nosotros mismos y cómo comprendemos a los demás. Y este es un asunto con el cual toda la vida estamos luchando, porque frecuentemente estamos poniéndole a Dios categorías que son de nosotros. Proyectamos sobre Dios nuestra manera de entender del mundo en vez de permitir que sea Dios mismo el que nos esté hablando. Y esto es un dato muy importante eh, de comprender, de asumir y de ejercitar este discernimiento para saber si este juicio inmediato que yo hago hacia una realidad, ¿de dónde viene? Si realmente viene del misterio de Dios o viene desde las interpretaciones que yo aprendí y que me dijeron que así era. Y esta es la tarea eterna que necesitamos hacer los cristianos y por eso son tan importantes los profetas, porque nos ayudan una y otra vez a depurar nuestra manera de interpretar la realidad. No es tan sencilla como creemos. De hecho, en el momento en que estamos seguros de quién es Dios y qué es lo que quiere Dios, ya hicimos un ídolo de Él.
Y por eso el problema de nuestro tiempo no es el ateísmo, es, es la idolatría, es creer que este Dios que yo he entendido así es y no se mueve. Y Dios, el Dios de Israel, es un Dios que camina con su pueblo. Y esto vamos a tener que ir profundizando un poquito más. Sigamos un poco con Débora, que Débora, además de ser profeta, fue jueza. Era quien podía resolver los conflictos que se daban entre los miembros de su comunidad. Y claro, es un rango, es un papel que se le otorga porque realmente tiene cómo hacerlo, porque realmente ha demostrado que tiene esta sensibilidad para poderlo realizar. En Samuel, que fue también juez y fue un previsor, estuvo viendo hacia el futuro cómo se venían las cosas. Y lo que reconoce Samuel es que sus dos hijos no tienen la visión, la experiencia de Dios, la claridad, la prudencia, la honradez para ser jueces. Y frente a lo que está viviendo el pueblo y ante la carencia de poder dejar a alguien que tome su lugar, pues se da esta situación de que es necesario pedir un rey como los otros pueblos para que representen a Dios. Y tenemos al famosísimo Natán, este profeta de la corte del rey David, que se atrevió a decirle a David con todas sus palabras que había pecado y que para sorpresa de ustedes y mías, Dios no le quita el lugar que tenía. David no dejó de ser rey por el adulterio que cometió con, con Betsabé y luego el asesinato del esposo de Betsabé. Y no solo no va a ser destituido, sino que la promesa de salvación se la va a pronunciar el mismísimo Natán desde su linaje. Entonces, hablemos de lo que son los roles que vivimos todo el tiempo. Posiblemente uno que se otorga desde el mismo nacimiento y que condiciona considerablemente la identidad tiene que ver con el rol de género. Es decir, de acuerdo a los genitales con los que nace una persona, se determina si es niño o es niña. Pero no solo se le identifica como niño o niña, sino que esta identificación ya maneja de suyo qué es lo conveniente, lo pertinente, lo prudente, lo esperado de esta persona por haber nacido niño o por no haber nacido niña. Yo sé que estamos en una época donde nos estamos enredando mucho del género y estamos hablando como si de ideologías de género y como si me metieran ideas y este tipo de cosas, situación que es bastante difícil de hacer, la verdad. Hay un autor por ahí norteamericano que creo que está en la Universidad de Harvard, que se apellida Pinker, que él va a decir que efectivamente no hay manera que nadie me convenza a pensar algo distinto a lo que yo ya creo. O sea, que esto no es cierto y además lo está sustentando, ¿no? Con el género, hoy en día podemos decir que hay cuatro categorías. La asignación que tiene que ver con qué genitales nací, el rol de género, que es lo que es conveniente o no hacer dependiendo del sexo con el que nací, la
eh, identificación de género, que es con qué yo me estoy identificando. Si yo verdaderamente me siento que estoy viviendo en el cuerpo eh, que corresponde. Y por último, la orientación de género, que tiene que ver, y subrayo la palabra, de quién me enamoro. Ni la orientación, ni la identificación de género es algo que yo diga, bueno, hoy quiero enamorarme de, porque ustedes y yo, aunque sean religiosos, en algún momento dado de su vida sintieron que les llamó la atracción a alguien. Alguien les llamó la atención, alguien les atrajo, y si fue del sexo opuesto, la libramos. Pero si es del mismo sexo, empieza todo un movimiento de rechazo, en primer lugar, por uno mismo y luego por los demás. A nivel científico, académico, no sabemos por qué está pasando. Esa es la realidad, ¿eh? Se hacen estudios, se hacen propuestas, investigaciones desde hace muchísimos años tratando de resolver esa situación y no sabemos por qué está pasando, pero pasa. Y desde ahí eh, necesitamos aprender a tener unas visiones más amorosas, más incluyentes, más comprensivas, que no permisivas, que no solo apadoras, sino aprender a diferenciar qué sí y qué no. Pero independientemente de estas divisiones del género, bueno, pues hay actividades que a lo largo de la historia, lo que han descubierto los estudios de género es que todo lo que tiene que ver con la mujer es de segundo orden, es menos importante, es despreciable, es opresor. Y aunque estemos viviendo una época en donde yo pueda estarles dando clases hoy, donde haya podido yo tener acceso a estudiar teología, cosa que hace 2 siglos era impensable, aún con todos los avances que tenemos, seguimos teniendo este discurso que desprecia la manifestación de lo femenino. No es una violencia que ejerce el varón sobre la mujer, es una violencia que ejercemos los seres humanos hacia otros seres humanos en razón del género. Y les voy a poner un ejemplo que me pareció maravilloso. Yo no sé ustedes qué piensen que sea el mayor puesto que pueda adquirir una persona, pero hace ya como una década, por ahí, estaban entrevistando al hijo de la primera ministra de un país nórdico. No recuerdo si era Islandia, Finlandia, Noruega o Suecia, pero uno de esos cuatro era. Y le preguntan al hijo que tenía como entre 8 y 10 años, varón, que si cuando sea grande él quiere ser eh, político como su mamá. Y el chico contestó, no, eso es de viejas. Es decir, este discurso descalificador, a pesar de todos los avances que hemos tenido, se sigue manteniendo en los inconscientes de la humanidad. Y no es que esté allá afuera, es que lo compramos y lo estamos replicando. Y por eso es importante mirar en esta sociedad específica en la que estamos, cómo es que se mueven los roles, no solo de género, sino todos los roles que tienen que ver con el grupo humano. Eh, Cómo poder desarrollar la capacidad de poder estar y pasármela bien y platicar con un indígena que con alguien de la más alta alcurnia, que no nos disminuya
ni nos lleve a disminuir al otro, porque en estricto sentido todos somos iguales. El lugar en el que nacimos y las oportunidades a las que hemos tenido acceso han sido fortuitas, no son por mérito propio. Pero tanto uno como el otro somos seres humanos y todos nuestros roles sociales deben impulsarnos hacia generar humanidad, a ensanchar nuestro corazón, a que seamos capaces de mirar al otro desde lo que es y como es, y no desde los prejuicios o ideas que adquirí y que me dijeron. En ponerme a su servicio, no para que me atropelle y no para generar dependencia, sino porque está en una situación en donde necesita apoyo y yo se lo puedo dar para que adquiera autonomía, pero también fraternidad y solidaridad hacia los demás. Es decir, todos estamos ocupando un lugar en el entramado donde estamos, como hijos, como papás, como hermanos en la comunidad religiosa, en el poblado que habito, en la escuela en la que estoy, en la comunidad en la que vivo, en el edificio, en todos lugares estoy jugando un rol. ¿Cómo, cómo hago que mi actuar en este grupo humano impulse a todos a ser más y mejor? Y por eso aquí hay como distintas imágenes. Este es un cuadro famosísimo de la Edad Media, donde podemos ver, pues, cada loco con su tema, cada quien haciendo lo que le toca específicamente. Esto nos refleja una manera de entender el mundo en la Edad Media. Déjenme tomar un traguito. Y en ese sentido, pues lo que tenemos bien sabido ustedes y yo, como que la higiene no era precisamente un aspecto prioritario. Y entonces, si siguen mi cursor, pues aquí ya vemos basura tirada, aquí vemos un cochinito caminando como si nada, aquí pareciera que alguien está o vendiendo comida o teniendo comida por ahí. Es decir, no hay un orden que empuje hacia la salubridad, hacia la salud. Por eso les costó tanto trabajo identificar qué estaba causando la peste. Y por eso, para nosotros, cuando tuvimos el evento del COVID-19, inmediatamente lo que salieron a relucir fueron todos estos protocolos que tenían la función o la intención de tratar de evitar contagios innecesarios, porque si bien muchas personas pudieron sobrevivir a la enfermedad sin mayor problema, otras desgraciadamente fallecieron o se quedaron con secuelas significativas. Lo que vemos aquí en esta siguiente lámina, sí, es cómo estaba establecida la jerarquía en la Edad Media. Y claro, lo que vemos de la Edad Media, pues es lo que a ustedes y a mí me encanta, ver los grandes castillos. ¡Ay, qué bonito los castillos! Pero para tener esos castillos implican muchísima mano de obra explotada para poderlos construir. Medio mal comida. Evidentemente, ningún campesino, ninguna persona de las clases más bajas podían tener acceso a estas vestimentas, aunque ellos mismos se hicieran la ropa. Y el vestido que se hacían para vestirse todo el año, no para cambiarse. ¿No? Entonces, sí, cuando pienso en esa época,
pues nada más pienso en el olor y como que ya no me gustó tanto. ¿Y cuál es el ambiente que tenemos hoy en día? ¿Cuál es este mundo que estamos habitando? Que posiblemente sea un tanto cuanto lejano de ustedes, porque ustedes creo que la mayoría están en una zona, si no rural, semirural, pero a lo que están teniendo acceso a través de la intercomunicación globalizada que tenemos, a través de los programas, de las películas, de los memes, de los videojuegos, es un mundo así, un mundo con grandes edificios, un mundo llenos de pantallas que nos están dando información todo el tiempo, un mundo en donde nos tenemos que estar desplazando, desconectados de los demás, porque los demás se convierten en una amenaza para mí, porque existe un solo trabajo y 20, 30, 100 o 500 personas que se postulan para ese trabajo. Tengo 20 lugares en la universidad y tengo 5,000 estudiantes que quieren tener acceso a esa universidad. Tengo, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Ok. Entonces, sí necesitamos aprender a situarme no solo en el lugar en el que estoy, sino la influencia que están recibiendo de otros espacios en este mundo globalizado las personas que me están rodeando, porque eso va a estar marcando la realidad. Y por último, nos tenemos, como buenos cristianos que somos, ok, ¿cómo lo entiende el mundo de Israel? ¿Cómo es Jesús antes del cristianismo? Y ojo, este es un punto fundamental que tenemos que subrayar. Jesús nació y murió judío. Los apóstoles de Jesús nacieron y murieron judíos. No fueron cristianos. Y por eso necesitamos correr hacia allá para entender el mundo de Israel, para poder entender cómo lo identifica Jesús, que estrictamente lo que pasó es que él sí leyó las letras chiquitas, que a los demás se nos fueron de noche, y por qué hoy podemos decir que Jesús es el verdadero Israel, porque él predica en las sinagogas y cómo es que los judíos que no lo entienden deciden echarlo fuera, lo corren de las sinagogas. Y son ellos los que van a nombrar a los seguidores de Jesús como cristianos, porque siguen a Cristo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, algún comentario. Bueno, Aparentemente no ayuda. gracias, Alejandro. Entonces, eh, para poder funcionar los seres humanos, en la medida en que se fueron sofisticando las culturas, fue necesario establecer reglamentos. El que les enseñaron a ustedes y a mí cuando éramos chiquitos era el famosísimo Código de Hammurabi, porque fue el primero que se descubrió, porque está en una piedra y entonces ahí estaba labrado y era como, wow, el primer código legal. Hoy sabemos que hay muchos otros. Se han encontrado en las excavaciones arqueológicas que se han hecho, se han encontrado leyes mesoasirias, se han encontrado leyes hititas,
se han encontrado una serie de reglamentación para tratar de regular la convivencia humana. ¿Qué es lo que trata de resolver un código? Pues tratar de evitar los abusos, como un tope, que no sé si por sus zonas haya. Perdón. Los topes se ponen en las zonas donde los autos o los vehículos pasan muy rápido para obligarlos a que se detengan y evitar que alguien sea atropellado. Para los conductores son muy molestos los topes, sí, pero si se ponen es porque ya vimos un problema previo y se trata de resolver esta situación. En ese sentido, es muy interesante ver los códigos antiguos, porque los códigos antiguos me permiten ver cómo se entienden las personas en ese contexto. Me permite mirar más allá. Y les voy a poner un ejemplo. Una mujer se aborta hace 1700 años o 2000 antes de Cristo, se le considera traidora y debe ser asesinada y muere. Un hombre, ya que nació el hijo, puede decidir si lo quiere o no. Y si no lo quiere, va y lo deja en el monte. Y eso no es asesinato. Yo quisiera pedirles que me dijeran qué tanto eso sigue influyendo en nuestras culturas hoy por hoy. ¿Quién se anima a hablar? En alguna ocasión funcionó que tú indicaras si Sí, deseas que alguien no, te si nadie comparta. se apunta ahorita les voy a decir yo, pero es que se empiezan a salir por miedo a que les diga, a ver, díganme qué opinan. Sorimelda, Yo, María, Lourdes, a ver, Bella, perdón. Lourdes, ¿tú quieres comentar algo? Sí, Venga. dentro de lo que usted, dentro de todo lo que usted nos está enseñando, pues me parece muy bonito y pues alcanzo a percibir algo de la, perdón, de la realidad que estamos viviendo. Ahorita que usted decía eso del aborto, me vino a la mente y lo poco que yo conozco aquí de la cultura donde estoy, chinanteca o región chinanteca, pues acá no tanto se da el aborto, según digo yo, pero las señoras que no pueden ya sostener a sus hijos, porque a veces son muchos, los regalan a otras personas o así viene, pues así que lo ofrecen, más no lo tiran, pero lo regalan. Y pues yo en mí, ¿verdad? Para mí está mal, pero la realidad que vive esa familia o esa señora, pues es cuestionante que lo aborte o lo deje, como decía usted, en la basura o lo regale, pues para mí se me hace muy triste y doloroso esa realidad de la niñez. Nada más eso. Muchísimas gracias y qué buen ejemplo nos pones, Lourdes, porque esta es la realidad. O sea, hay que dejar de estar especulando a Dios por allá en el cielo y tocar la realidad, Ujú. ¿no? Entonces, sí, ¿cómo responder cristianamente, evangélicamente a estas realidades que vemos? Muchas gracias, Lourdes.
Pues Soy nada. Melda, no creas que se me ha olvidado. Se me hace que ni está, nada más prende su cámara para que le pongan la asistencia y ni está por aquí. Padre César, una voz masculina. Se quitó el micrófono y se Vamos, lo volvió a poner, padre. Padre César, salió. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que tengo muy mala señal de internet. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, yo quería hacer una pregunta, no sé si escuché mal. De hablaba, por ejemplo, de, de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, murieron, nacieron siendo judíos y murieron siendo judíos, ¿no? La vivencia que ellos tuvieron con el Señor Jesús, ciertamente la identidad judía o la identidad con la que nacemos, ¿no? Pues siempre va a estar presente ahí, ¿no? Sí, sí. eh, Apóstoles murieron siendo judíos, sabiendo que habían tenido una convivencia real, verdadera con el Señor Jesús, ¿no? Eh, sí, padre, pero esta va a ser el una... mensaje, sí, bueno, Sí, le escucho, perdón. sí, el mensaje que da el Señor Jesús, si realmente cambia nuestra identidad, sí, nuestro ser, o sea, esa es mi pregunta, Muchísimas sí. gracias. Muchas gracias y muy buena pregunta. Sí, porque sí me cuestionó eso, entonces, porque digo, entonces, si es así, entonces, de qué le sirvió a los apóstoles tener al Señor, ¿no? Escucharlo, seguirlo, sí, no siendo igual, judíos, sí. Bueno, más o menos así es lo que yo me quedé reflexionando eso, sí. Y es la pregunta. Ah, Sí, gracias, padre. A ver, eh, por supuesto que hay una experiencia de vida que se les da, evidentemente, pero ellos no lo entienden como otra religión, ni como algo distinto, porque estrictamente, y esto nos cuesta mucho trabajo aceptarlo a los cristianos, Jesús no dijo nada que no estuviera en el Antiguo Testamento. Cuando yo estudié teología, a mí me dijeron que el pueblo de Israel creía en un Dios así y que Jesús vino a dar una vuelta de 180 grados. Después de leer y volver a leer y volver a leer y volver a leer el texto bíblico para mis estudios, lo que descubro es que este amar al enemigo está en el Antiguo Testamento y no fue novedad en Jesús. Por eso es que a Jesús se le llama el verdadero Israel. Pero ¿qué fue lo que le pasó en ese entorno? Los judíos que siguen a Jesús empiezan a ampliar su horizonte de comprensión del mundo. Efectivamente, hay una conversión donde pasan los cuatro famosos verbos que vamos a identificar con el reinar de Dios en el ser humano, que es perdonar, liberar, incluir y compartir. Mientras ellos estaban entendiendo que Yahvé solo castigaba y que el estar enfermo era castigo de Dios y que el ser pobre era castigo de Dios y que si era rico es que Dios está bien conmigo porque está bien conmigo, ahí está la prueba, soy rico. Eh,
La experiencia de Jesús les permite ver que esta manera en que están interpretando el misterio de Dios es incorrecta, que no es así. Y que no es algo que solo haya dicho Jesús, lo vamos a encontrar en los profetas. Por eso es que quiero que ustedes lo lean, no quiero que me crean. Quiero que ustedes vayan al texto y agárrense el profeta más chiquito si quieren, porque les va a dar flojera. Léanlo. Hay profetas que son de 3 paginitas, se lo leen en un ratito. Ya sé que tienen muchas actividades, pero dése ese tiempo. Jesús muestra al pueblo de Israel en que el texto bíblico está apuntando hacia Dios y lo que hizo el pueblo de Israel es quedarse viendo el dedo en vez de ver hacia dónde apuntaba. Y Jesús nos vuelve a jalar. Algunos judíos le creyeron y por eso Jesús y los apóstoles predican en las sinagogas, porque son judíos. Espérense, entendimos mal, es así. Pero los judíos conservadores fueron los que dijeron, no, están mal y los corren. Y esta comprensión teológica que tenemos hoy en día de la Trinidad fue bastante más tardía de ir asimilando en que no es una mónada como se podría entender en el judaísmo, sino que en realidad estamos hablando de una relación. Paulo, levantaste la mano. Espero haberle respondido, padre. Sí, perdón, a lo mejor haciendo un poco de resonancia a lo que preguntaba ahorita el padre César, Ajá. pudiera, al menos es uno de los elementos que pudiera aportar, pero también puede ser equívoco. En el sentido, Jesús y los discípulos, sí, en cuestión nacional, o sea, su nacionalidad, pues es judía, ¿no? Pero sí creo, al menos lo que pienso, es que sí creo que existe un cambio de creencia y la creencia le lleva entonces a buscar un modo de vida distinto que posteriormente los identifica y a lo mejor ya siendo una exégesis de los textos, ¿no? Pero sí reciben un bautismo, precisamente el bautismo que se vive en Pentecostés les lleva a generar una identidad de credo que posteriormente en Antioquía, al menos así lo dice Hechos de los Apóstoles, les da una identidad social que se llama cristianos, porque es allí, y así lo dice el texto de Hechos de los Apóstoles, es donde reciben el nombre de cristianos por el modo de vida y el credo que profesan. Bueno, credo ahora en palabras más actualizadas, ¿no? Sino la enseñanza de la doctrina que seguían en ellos y que anunciaban a los demás. Por Y en ello, yo también pudiera afirmar que sí mueren como cristianos, porque incluso la muerte de ellos es porque socialmente son identificados como tal, ¿no? No les dicen, los vamos a matar por seguir a ese Jesús del cual ustedes son judíos, ¿no? Sí, a ver, aquí estamos peleando no por forma y no por fondo. En el fondo coincido totalmente con ustedes y el texto bíblico va a hablar de algo que puede sonarnos hasta escandaloso en este momento de conversión de Jesús como en el momento de conversión de los apóstoles. Sí, el texto nos habla de un momento en donde pueden dar el giro de cómo entendían las relaciones humanas y religiosas entre ellos, eh, porque si Jesús a los 30 años va con Juan el Bautista y Juan el Bautista es un profeta que está avisando que ya viene Yahvé con todo su rigor para castigar y separar a buenos y malos. Si Jesús va con él, no tenemos ningún otro dato, ¿eh? Esta es una mera especulación. Si Jesús va con él, podríamos suponer que está pensando como todos los judíos de su tiempo, en que hay que hacer méritos para que el misterio de Dios se acerque.
Y en este hermoso relato del bautismo de Jesús, donde aparece la paloma y dice, este es mi hijo amado, síganlo. Pareciera que es el momento en más bien, el relato está representando cómo Jesús puede privilegiar todo lo que está sintiendo de Dios y dejar de lado todo lo que su tradición está diciendo. Y por eso se aleja un rato al desierto como para madurar lo que le está pasando y empieza con esta predicación que viene y que está en el Antiguo Testamento. Eh, Ciertamente, la manera de entenderlo de manera diferente de unos y de otros hizo que nos separáramos totalmente. Pero lo que yo quiero que vean es que esta raíz judía está en el cristianismo, que esta revelación de Dios al pueblo de Israel ya estaba desde el Antiguo Testamento, pero que el pueblo no había sido capaz de entenderla. Y por eso fue necesaria la encarnación de la segunda persona de la Trinidad para ver si con peras y manzanas podíamos entenderlo mejor. No es que Jesús y sus discípulos dijeran, somos distintos a ustedes. Es que los judíos les dijeron, ustedes son distintos, están pensando en cosas muy raras y Yahvé nos va a castigar peor, porque el pueblo de Israel piensa en que Yahvé castiga y lo que ellos descubren por medio de Jesús es que no solo Dios no nos castiga, sino que nos ayuda a superar nuestras limitaciones humanas, pero no me las impone. Pero Él sí está ahí mostrándome, una palabra que no gusta, pero que a mí me encanta, que es mostrándome mi pecado, no en un sentido punitivo, sino en un sentido de reconocer cómo este pensamiento, este actuar mío, le hace daño a otros. Y un deseo profundo de quererlo cambiar. Y un reconocimiento de que solo soy ser humana y yo solita no estoy pudiendo. Y por eso este apoyo de Dios es el que va facilitando estos cambios. Esto es lo que funciona también en los grupos de autoayuda. No sé si han oído de Alcohólicos Anónimos y Drogadictos Narcóticos Anónimos. Tienen tres principios y que conste que no los sacan desde como católicos. El primero es, tienen un problema que no pueden, que los está dominando y que no hay manera de resolver. Dos, hay un poder superior que sí los puede ayudar. Tres, es pedirle ayuda a ese poder superior para resolverlo. Y es verdaderamente glorioso, y esa es la palabra, ver cómo personas con una adicción tan severa consiguen ir superando esta limitación que por sí mismos no habían podido. No. Efectivamente, Padre Paulo y Padre César, si bien ellos no se van a autonombrar, y esto es importante porque lo que tenemos hoy en día, hay una serie de religiones que me aparecen de personas que dicen, es que yo sí sé cómo se interpreta la religión y medio usan la Biblia, medio la manipulan y empiezan a hacer su grupito. No, estamos llenos, tenemos cualquier cantidad de personas que se mueven así. El misterio de Dios une, no separa. Y esa es la razón por la cual Jesús, de suyo, él no se separa de los judíos. Los judíos lo sacan, pero él se mantiene vinculado a ellos. En su experiencia cotidiana, por supuesto, está viviendo una experiencia de Dios distinta al judaísmo de su época, igual que los discípulos. ¿Y cómo se nos representa? A través de Pentecostés. Y por eso hace 2 domingos festejamos una y otra vez este anhelo de todos los cristianos de recibir esta ayuda de Dios para que me empuje a interpretar la realidad de una manera distinta, más humana, más humanizante, más de acuerdo al proyecto de Dios.
Eh, espero haberles respondido a los dos. Y nada más, me gustaría alguien más que me dijera qué opinan esto que desde por la ley hace 2 y 2 son 4, hace más de 4000 años, está permitido que un varón se desentienda de su hijo. ¿Quién se atreve a comentar algo? Yo, Gracias. ¿Eres la hermana Rocío o sí, estoy con Rocío? la hermana de Lina. Gracias, Rocío. Eh, mire, yo provengo de una familia indígena Ajá. y creo que sí, bueno, después de mucho tiempo yo pensé que ese tipo de cosas ya no existían, ¿verdad? Por ejemplo, en mi tiempo las mujeres no podíamos, no teníamos derecho a estudiar por razones culturales, digámoslo así. Y muchas oportunidades en las que las mujeres podían sobresalir, pues no se daban, ¿verdad? La mujer tenía que estar en su casa, aprender a cocinar, a planchar, a barrer, a trapear y a ser mamá, ¿no? Fíjese que ahora que estoy en esta zona de la prelatura, me doy cuenta que sigue prevaleciendo mucho ese tipo de situaciones. Lamentablemente hay comunidades que todavía siguen con estas costumbres o con estas normas en sus comunidades en donde el hombre puede hacer lo que quiera y la mujer no, ¿verdad? Puede tener 2 o 3 o 4 mujeres y no pasa nada, ¿verdad? Y la mujer sumisa. Eh, hace poquito yo escuchaba yo el comentario de una jovencita que pues embarazó. Ella quiso de alguna manera hacer que el papá asumiera su responsabilidad y simplemente dijo, no es mi hijo, y punto, ¿verdad? Entonces, si no pasó nada. Entonces, vivimos en una sociedad todavía con esas formas de vida tan normal, digámoslo así, pareciera que no pasa nada. O sea, uno va a la ciudad todavía, ves un cambio, pero hay muchas comunidades, y no creo que sea la única aquí en México, en las que todavía se vive de esa manera. Así es, y muchas gracias por tu aportación, Rocío. Efectivamente, no nada más en el campo. Cuando menos el 35% de los hogares en México son sostenidos por las mujeres porque el papá desconoció a su hijo. Y no es nada más el papá, sino que atrás está la familia que dice, quién sabe si sea tu hijo. Aunque ahora tenemos medios para demostrarlo, ¿eh? Hoy sí le puedo demostrar a alguien si es su hijo o no. Pero es esta conducta de permisividad sexual hacia el varón que no es el ejercicio de la sexualidad de suyo, sino es la indiferencia frente a otro ser humano. Un ser humano que por ser, como diría el texto de Adán, carne de mi carne y hueso de mis huesos, yo tendría que cuidar y proteger hasta que llegue a ser adulto. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Entonces, me voy a regresar aquí. Todavía nos quedan 15 minutitos. No. Entonces, tenemos el código de Hammurabi, que es muy anterior a la Torá. La Torá. Tenemos la ética griega, en donde entre los griegos vamos a ver conductas que para ellos son normales y a nosotros nos van a escandalizar. Tenemos la ética cristiana, que durante siglos se redujo exclusivamente al aspecto sexual, y se nos perdió la dimensión biológica y la dimensión fundamental y la dimensión social. Lo que va a haber en la ética moderna
y en la ética contemporánea. El que se haya avanzado en las distintas épocas no significa necesariamente que los humanos hemos avanzado en moralidad. Y esto es algo triste. Cuando hacemos estudios de la evolución del ser humano, vemos que evoluciona y sobrevive el más fuerte, no el más ético. Es decir, nuestra moral hoy por hoy no es mejor que la moral de hace 500, 1000 o 3000 años. Y por eso es tan importante el discurso de los profetas para ir revisando a qué nos invita Dios, no por temor a un castigo, sino por convicción que esta es la manera de ser y de estar. Y pegado, desde luego, junto con las normas, tiene que ver el cómo se estructuran las sociedades. En la Edad Media estaba una máxima que eran el pueblo, eran los siervos, eran los que cultivaban el campo, eran los que se encargaban que a todos los demás les fuera bien. Están parte del pueblo, pero que ya son considerados ciudadanos y entonces van a tener ciertos derechos porque son el herrero o el panadero y entonces ya tiene una manera de cómo sobrevivir y ganar dinero. Tenemos a los burgueses y el ejército, estos que pelean y que reciben prebendas precisamente porque son los encargados de defender y de resguardar el bienestar, desde luego, del rey, pero también de todo el pueblo, de resguardarlo y evitar las invasiones. Tenemos el bajo clero y la baja nobleza, que si bien ya no son como el pueblo, pues tampoco tienen puestos privilegiados, ¿no? Son los que les toca ir a los lugares más lejanos. Tenemos al alto clero y la alta nobleza, que son este grupo que entonces sí ya vive con muchas comodidades, muy cercanos al rey, donde todos los demás están para servirles y desde luego el rey, que es el que va a dirigir todo. ¿Cuál es una característica? Es que los reyes, en muchísimas tradiciones y también en la Edad Media, van a decir que vienen de Dios o que están en ese lugar porque Dios lo quiere, para que nadie los mueva. En el caso de la sociedad griega, tenemos los ciudadanos, que son los que van a elegir, los que van a determinar las leyes, los que van a organizar, pero que solo pueden ser varones adultos. Son los únicos que tienen voz y voto. Los esclavos, los extranjeros, las mujeres no cuentan. No tienen permiso siquiera de entrar al ágora. Eso solo es para los varones. Un pueblo muy democrático, perdón, sí, que inventa la democracia, pero una democracia que está limitada solo a unos cuantos y de los cuales está excluyendo a la mayoría de la población. En la sociedad egipcia, ¿cómo funciona esto? Bueno, tenemos a los esclavos, que son a los que les toca hacer todas las tareas pesadas, eh, de construir los templos, de acarrear agua, de sembrar. Los artesanos que ya tienen un mejor estatus porque tienen la capacidad de crear algo que es importante, ya sea una estatua, ya sea pintar y decorar una pirámide, ya sea la misma ropa que usan o el papiro en el que van a escribir. Tenemos los comerciantes que son los que están llevando y trayendo los productos de un lado para otro y como siempre ha sucedido, lo compran barato y al lugar al que lo dejan más caro con su ganancia por estarlo llevando. Tenemos a los famosísimos escribas, porque para el pueblo egipcio la escritura es muy importante. Por eso sabemos tantas cosas de ellos, porque nos dejaron muchas cosas escritas en los templos, en los palacios, pero también porque nos dejaron un montón de cosas escritas en papiros. Y esto es lo que nos permite saber su historia. Tenemos los soldados
que son los que pelean y resguardan el bienestar de la sociedad, los nobles, que son estos familiares de la clase de los faraones, que tienen puestos importantes dentro de la estructura económica de los egipcios, y desde luego el faraón, que para ellos también es hijo de Dios, o sea, es Ra quien lo ha elegido. De hecho, hay un relato en el que dice que en realidad el faraón, cuando va a tener relaciones con la faraona, no es él, sino que Ra toma posesión de él. Quien tiene relaciones con la esposa y la engendra es Ra mismo. La esposa lo reconoce y le pone el nombre al que va a ser el futuro faraón, ¿no? Así es como ellos lo explican. E incluso en sus templos tienen la narración ahí puesta, por esto es que sabemos. Ahora, entre las instituciones hebreas, ¿qué es lo que tenemos? Eh, Aparentemente no es tan jerárquica, pero sí lo es. Están estas clases empobrecidas que por su condición no pueden valerse por sí mismos. ¿Quiénes son? Las viudas, los huérfanos y los forasteros. Los enfermos, que lo único que les queda es pedir limosna. Agricultores, todo el pueblo es agricultor. Todo el pueblo tiene que estar sembrando su pedazo de tierra porque la tierra se las regaló Yahvé, ya cada quien tiene la suya. Entonces todos están en igualdad de circunstancias. Artesanos, no todos lo son. A lo mejor nada más para realizar estrictamente lo que necesito para mi consumo, mi cazuelita de barro, el vestido que voy a usar. No necesariamente hago artesanías o hago productos que puedo vender y que otros pueden aprovechar. Los comerciantes que siempre han existido, que se mueven de un lado para otro, llevando eh, productos, y estos dos grupos que quedan en medio intencionalmente, que tienen que ver con la monarquía y los sacerdotes. Son dos grupos que se dan por herencia. No es un lugar al cual se pueda acceder por preparación, por impulso, por estudio, por mérito propio, sino porque ya se nació en ese estatus social. Y como ya nací, pues entonces, ¿qué es lo que suele suceder en aquel entonces y ahora? Es que considero que me merezco todo porque soy diferente de los demás. O sea, yo no soy cualquiera. Ahora, ¿cómo son nuestras relaciones sexuales en la actualidad? Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Un ser humano nace en un grupo social. Nace con potencial de ser ser humano, pero necesita aprender a ser ser humano. ¿De dónde lo aprende? De lo que el entorno diga, de lo que el entorno le muestre que así es. Y entonces este nuevo ser humano solo lo copia y conforme va creciendo, lo replica. Solo copié y repliqué. Todo lo que tenemos ustedes y yo, no nacimos con eso. Lo vimos, lo copiamos porque nos fue significativo, nos gustó y lo estamos repitiendo. Al hacer esto, por supuesto que hay muchas conductas que son nobles, que son meritorias, que está muy bien, pero hay muchas que son opresoras de otros seres humanos. Y claro, Marx nos va a venir diciendo el siglo pasado, finales del siglo XIX y el XX, en que lo que siempre está entrando en juego es el dominio económico. Es eh, egoísmo humano que pretende tener más y mejores condiciones que los demás. Y si para tener más tengo que aplastar a los demás, pues en el nombre sea de Dios,
los aplastaré. ¿Cuál es el problema de estas maneras de pensar? Que entonces nos tenemos que preguntar en dónde dejamos la tradición cristiana. Es decir, ¿qué tiene que ver nuestra tradición para simplemente replicar este mundo en el cual estamos existiendo, o si tenemos que optar y que de alguna manera, al ser ustedes religiosos y religiosas, al menos los que llegué a ver, ustedes optaron por una manera distinta, porque consideran que como sociedad podemos vivirnos de una manera diferente y deseamos de hacerlo y lo aspiramos. Y para eso necesitamos tomar decisiones, porque el no elegir también es una elección. Si yo no elijo, los otros van a elegir por mí. Nos faltan unos minutitos para cerrar. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Ok. Entonces, yo les voy a pedir, voy a volver a compartir para irme a las preguntas. ¿Dónde estás? Aquí estás. Aquí, a este que les pidió José que le tomaran una foto. Que para la semana que entra ya traigan en mente qué profeta quieren buscar ustedes. ¿A qué profeta le quieren preguntar por cuál es el contexto social? ¿Qué descubro de la justicia? Si lo que propone me promueve la igualdad, si lo que dice está criticando la opresión, si nos invita hacia la conversión y hacia la unidad, si el profeta, lo poquito que sabemos de él, tiene coherencia en su vida con lo que está diciendo, si hay, podemos entrever normas y derechos. Y por último, ¿qué tanto esto apunta al horizonte de esperanza? No sé por qué no me puedo salir. ¿Qué te refieres, Yuta? Ya, sí, ya no me podía regresar con ustedes. Ya. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es solamente, digamos, leerlo y vagamente, digo, brevemente presentarlo, ¿no? No es hacer una presentación formal. Exacto, ni necesitan hacer un escrito, ni necesitan hacer una presentación formal. Yo sé que todos ustedes están rebasados de trabajo. Lo único que quiero pedirles es que se acerquen tantito al texto y a lo mejor sí van a anotar con su puño y letra 3 cositas, 4 cositas que les movió de ese profeta. Y lo vamos a estar compartiendo, lo vamos a socializar a partir de la tercera clase. Sí, está ¿Algún bien, gracias. Al contrario, padre, gracias a usted. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? Hablen o callen para siempre. Al menos para la próxima sesión. Bueno, si no anotan sus preguntas para la próxima sesión y si en el camino les surge algo, se pueden comunicar con el padre Alejandro y él ya se pondrá en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Que tengan buena semana. Me despido entonces, faltando un minuto para Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Alejandro. Gracias, Yuta. Que estés muy bien. Gracias. Gracias a todos, Dios le compañeras y bendiga. compañeros. Un gusto Gracias. saludarles. Gracias. Nos veremos dentro de 8 días. Un abrazo. Igualmente, gracias. Primero Dios, sí, gracias.